Y pues ahí ya está. Bueno, entonces vamos a esperar a que más personas se nos vayan uniendo y pues mientras comenzamos. Bueno, el tema, como ya lo saben, es espacios confinados, ¿sí? Lo primero que yo les quiero comentar con respecto a esto es lo que ya les dije, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver es conocer un poco, sí vamos a hablar de la norma, lo que incluye la norma, lo más importante, pero sobre todo vamos a enfocarnos a lo que, digamos, nos toca en temas de seguridad. Nosotros como supervisores de seguridad, como coordinadores, como sea el puesto, tenemos que enfocarnos a ciertos puntos específicos, ¿sí? Y no quiere decir que nosotros vamos a hacer todo, ¿no? Lo que yo les he comentado muchas veces acá es que en realidad lo que nosotros debemos hacer es gestionar que las cosas se hagan, no nosotros mismos hacer o poner una delimitación, nosotros mismos ir a pedirles que se pongan EPP, nosotros mismos ir a hacer un permiso, ¿no? No necesariamente es eso, sino es ir gestionando que las cosas se hagan. Entonces, en ese sentido, eh, primera pregunta, ¿no? ¿Qué norma es espacios confinados? Yo sé, a Quetzali me dice que ya lo sabe. Em, Carla, Luis o Vianey, ¿conocen qué norma es? Bueno, se vale decir no, ¿eh? Eh, es la norma 33, ¿sí? Esta norma habla específicamente de, de espacios confinados. Va a haber otras normas, como, bueno, diferentes materiales de la NFPA, de OSHA, que también nos hablan de espacios confinados, de generalidades, de precauciones o incluso de equipos. Pero de manera general y para lo que nosotros tenemos como objetivo hoy, nos vamos a basar el 90% de las cosas en la norma 33, ¿sí? Y bueno, para esto, lo primero, ¿qué entendemos por un espacio confinado? ¿Sí? Un espacio confinado puede ser cualquier espacio que tenga medios de acceso limitado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor tenga una única entrada que a la vez funciona como salida, que la entrada sea muy pequeña, ¿sí? O que incluso ni siquiera esté diseñada para el ingreso de una persona, ¿sí? Eso con respecto a los medios de acceso. Otra es que es un espacio que carece de ventilación, ya sea natural o artificial, ¿sí? Ya sea que carezca de la ventilación o que sea reducida o limitada, ¿va? Un espacio que no está diseñado para la permanencia de personas, ¿sí? Y bueno, estas características, ¿sí? El hecho de que tenga medios de acceso limitado, de que no tenga ventilación y que ni siquiera está pensado para que una persona permanezca dentro, a su vez hace que pueda tener una atmósfera que conocemos como peligrosa, ya sea que sea carente de oxígeno, que tenga oxígeno, pues digamos, arriba de un rango, que ahorita vamos a hablar de eso, o que también pueda acumular gases inflamables, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, hasta aquí yo no les he hablado de dimensiones, de formas, nada de ese tipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque un espacio confinado puede tener diferentes tamaños, diferentes formas, diferentes usos incluso, ¿va? Como ejemplos, vamos a ver esto, ¿sí? Algunos silos en donde se guardan granos, se guardan harinas, lo que queramos, ¿sí? Si se dan cuenta, son espacios diseñados para resguardar algo, no para que una persona permanezca. Veamos aquí, no tiene ninguna ventilación como tal, ¿sí? No se ve una puerta. ¿Por qué? Porque no está diseñado para eso. Así como puede ser algo tan grande como esto, también puede ser algo un poco más pequeño, ¿sí? Estos, estos contenedores que, bueno,
ya sea que sean de trailers, que sean de trenes, cumplen exactamente con lo mismo. Espacios cerrados, ¿sí? No tienen como tal medios de acceso o tienen uno limitado, no hay ventanas, no están diseñados para que una persona permanezca, sino para que este, para contener algo, ¿sí? O puede haber un ejemplo tan simple como una cisterna de casa. Cumple exactamente con lo mismo, ¿va? Las mismas características y si se dan cuenta, en diferentes ambientes, en diferentes dimensiones, para diferentes fines, pero sigue cumpliendo con lo mismo que ya les comenté, que son un área de difícil acceso, medios limitados, sin ventilación, que no está diseñado para la permanencia de una persona, ¿va? Un ejemplo más, los ductos, ¿va? En este caso, bueno, este es un ducto seguramente de algún tipo de combustible, pero si alguno de ustedes ha trabajado con ductos de extracción de aire acondicionado, esos ductos, muchas veces para limpiarlos, pues las personas tienen que meterse y hacerlo desde dentro. ¿Sí? Pueden tener algunas escotillas que son las que se abren precisamente para permitir la ventilación, pero en algún momento son espacios confinados. ¿Sí? Entonces, eh, primero, hasta aquí está claro de qué tipo de cosas vamos a hablar hoy. Sí, todo claro. Que aunque pongan una manita, así como la que yo mandé, con eso me dicen que sí. Sí, ingeniero, todo claro. Por ahí alguien levantó la mano. Vianey, Vianey, ¿tienes duda? No, todo bien. No podía encender mi micrófono, disculpe. Ah, no, no te preocupes. Ok, bueno, entonces, este tipo de cosas son espacios confinados. Ahora, un poquito de lo que nos pide la norma respecto a esto es, si ustedes trabajan en un sitio fijo, es decir, un edificio que tengan a su cargo donde se encarguen de hacer mantenimiento, o en una planta de producción donde tengan gente dentro, deben saber que una de las responsabilidades es que todos los espacios confinados estén identificados y señalados o señalizados, como lo quieran nombrar, ¿sí? Es decir, lo primero que ustedes deben hacer es saber qué espacios confinados tienen en su sitio de trabajo, ¿sí? Como ya les dije, para los usos que le quieran dar, eso no importa, pero que los identifiquen. Ustedes deben saber cuántos tienen, dónde los tienen y al ponerle una señalización, hacer saber a las demás personas que ese espacio se considera como un espacio confinado, ¿va? Ahora, todas las actividades que se realicen dentro se deben tener mapeadas. ¿A qué me refiero con mapeadas? Uno, saber qué, es decir, ¿a qué entra la gente ahí? Entran a pintar, entran a hacer inspecciones, a a lo que entren, ¿sí? Yo debo tener un listado de actividades que se realizan ahí dentro. Y una vez con eso, ahora tengo que desarrollar procedimientos seguros de trabajo, en donde indiquemos qué se debe hacer antes de entrar, qué se debe hacer una vez dentro, cómo se debe hacer, con qué materiales sí, con qué materiales no, con qué herramientas, quién debe autorizar, todo lo que se requiera, debemos tenerlo ahí mapeado, ¿sí? Y otra, siempre que se realice una actividad dentro, se debe también generar una autorización por escrito, ¿va? Esto que hemos hablado de la jerarquía de controles de riesgos, los permisos de trabajo que son controles administrativos, este, es un documento que nos ayuda no solamente a darle el permiso como tal, ¿no?
sino es un filtro previo que nos va a ayudar precisamente a asegurarnos que todas las condiciones que se deben considerar están consideradas, ¿va? Y en caso de que no, poder detener esa actividad antes de que se realice. ¿Sí? Entonces, miren, la norma en realidad nos da muchísimas otras responsabilidades del patrón en este caso, ¿no? Mantener, por ejemplo, un programa de salud, de conservación de la salud respiratoria, capacitar a los trabajadores, hacer medición de atmósferas, etcétera. Pero bueno, de manera general, estos 3 puntos me parecieron como más importantes para lo que vamos a hablar hoy, ¿va? Ahora, eh, por ahí, ¿qué me pueden decir, por ejemplo, cuántos tipos de espacios confinados existen? Según tengo entendido, son dos. ¿Ok? Sí, son dos. ¿Y sabes cómo determinar uno u otro? Eso sí le fallo, ingeniero. Ok, no pasa nada. Vamos a ver, ¿no? La norma nos identifica dos tipos de espacios confinados, que son así, tipo 1, tipo 2, ¿va? Eh, ¿Qué tipo de espacio confinado tenemos? Va a depender de la atmósfera que tenga en ese momento, ¿sí? Ojo con esto que digo de en ese momento. ¿Por qué? Un espacio confinado tipo 1 es un espacio en donde no hay riesgo de explosión, de que se genere una llama o de que el personal pueda sufrir, pues digamos, una asfixia dentro por deficiencia de oxígeno, ¿va? O, aquí lo dice también, y así lo dice la norma, en el que las concentraciones de sustancias químicas peligrosas son inferiores al nivel de acción. Nivel de acción es un término que vamos a encontrar en la norma 10, que se refiere a qué cantidad de un producto necesitamos para que nos empiece a hacer daño, ¿sí? Y en este caso, el nivel de acción se refiere a la mitad de la cantidad necesaria, ¿va? Entonces, un espacio confinado que después de la medición nosotros determinemos que no tiene niveles críticos de gases inflamables, que los niveles de oxígeno están dentro del rango necesario, se considera espacio confinado tipo 1, ¿sí? Pero si una de esas características no se cumple, pasa a ser tipo 2. Es decir, un mismo espacio puede ser tipo 1 o tipo 2 según las características de su atmósfera. ¿Sí? ¿Esto está claro? Ok, perfecto. Y entonces, por ende, un espacio confinado tipo 2 es aquel en el que uno de los valores que se piden están por arriba del rango seguro, ¿no? Llamémoslo así. Y entonces, en ese momento estamos hablando de un espacio confinado tipo 2, ¿va? Dice acá, ¿no? Es aquel que tiene el potencial de causar lesiones o enfermedades de trabajo e incluso puede ser inmediatamente peligroso para la vida. Inmediatamente peligroso para la vida significa entrar en contacto con algo que de manera inmediata nos pueda causar una lesión grave, una enfermedad grave o llevarnos a desarrollar una, ¿va? Y ahora, ¿cuáles son lo que la norma nos pide que midamos? ¿Va? Acá está, esta tabla que están viendo está directamente sacada de la norma. Y te dice eso, si se dan cuenta, miren, vamos a verlo acá. Dice, para que sea tipo 1, debe tener una concentración de oxígeno entre 19.5 y 23.5. Una atmósfera por debajo del 19.5 se considera que es carente. Y según la concentración que tenga, puede llevarnos a tener mareos, por ahí, desmayos o incluso, pues, morir por asfixia, ¿sí?
O un espacio que tenga más de 23.5 es un ambiente que puede facilitar la inflamabilidad o la explosión, ¿sí? Entonces, por eso es que el rango seguro está aquí, ¿sí? Eso en cuanto al oxígeno. Ahora, en cuanto a inflamabilidad, vamos a ver que lo que nos pide es que tenga menos del 10% de concentración de gases inflamables, ¿va? Aquí habla del 10% del límite inferior de inflamabilidad. Vamos a ver ahorita a qué nos referimos con esto, ¿sí? Y para sustancias o gases tóxicos, menor que el nivel de acción, ¿sí? Acuérdense que dijimos que nivel de acción se considera la mitad de la cantidad necesaria de un producto o de un gas para que nos comience a hacer daño. Por eso aquí dice 0.5 valor límite de exposición, ¿va? Entonces, estas tres cosas se deben cumplir para que sea tipo 1. Si por ahí en algún momento sí tiene menos del 10% de inflamabilidad, sí tiene menos del nivel de acción, pero su atmósfera está fuera de esto, de oxígeno, perdón, automáticamente estamos hablando de un tipo 2. ¿Sí? ¿Esta parte está clara? Ok. Ahora, el ideal que siempre deben buscar es los trabajos en espacios confinados tipo 1. ¿Sí? Es decir, en la medida de lo posible, cuando nosotros hagamos nuestra medición, solamente debemos permitir el trabajo cuando mi espacio confinado es tipo 1. Si en algún momento durante la medición yo detecto que algo de esto está fuera y es tipo 2, idealmente no debería permitir que trabajen en un espacio confinado tipo 2. Sin embargo, la propia norma nos habla de, en caso de ser tipo 2, qué tipo de precauciones debemos tomar. Vamos a hablar un poquito de ellas, no vamos a mencionar todas, pero de manera general, lo ideal es siempre trabajar con espacios confinados tipo 1. ¿Va? Y bueno, Ingeniero, pues, sí, yo tengo lo que es en mi espacio de trabajo, una planta recicladora. Está por ende en Integrates, de la Antagua, trazada. En este caso es tipo 2. eh, como te digo, el tipo de espacio confinado que sea va a depender de la medición de la atmósfera. Porque antes de entrar a un espacio confinado tenemos que hacer una medición de la atmósfera. Ahorita vamos a ver cómo. Y entonces, según los resultados que te dé, tú puedes decidir si es tipo 1 o tipo 2. Como les dije hace rato, un mismo espacio puede ser tipo 1 o tipo 2 según los niveles que tenga de su atmósfera. Ok. Entonces mi duda más bien era que si necesitaba forzosamente lo que es un medidor de partículas. A lo que tú me contestas es que sí. Sí, siempre, siempre, siempre. Para un espacio confinado no podemos trabajar si no hemos hecho la medición. Súper, gracias. No, ok. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿No? Bueno, avanzamos entonces. Ok. Ahora, yo les hablaba hace rato de estos niveles, ¿no? Vamos a ver un poquito acá. Como yo les decía, eh, en cuanto al oxígeno, debemos tener una atmósfera entre 19.5 y 23.5, que es lo que se considera normal incluso en el aire que respiramos nosotros en este momento, ¿va? Por debajo de esta concentración, por debajo de esta concentración, podemos tener diferentes consecuencias según lo poco que haya, ¿no? Nos dice aquí que, por ejemplo, con una concentración del 21%, pues podemos decir que es aire normal, ¿sí? 19% todavía podemos estar, aunque ya nos empieza a causar molestias. Pero fíjense por acá, ¿no?
Con 16%, incluso una vela ya se estaría apagando. Con 12% perdemos la conciencia y con el 6% tendríamos un paro cardiorrespiratorio. Entonces, es por eso que los niveles que nos está marcando la norma, nosotros debemos buscar que se cumplan sí o sí, o como les digo, en caso de que no, ver qué me está pidiendo la norma para trabajar con espacio confinado tipo 2. ¿Sí? Esto en cuanto al oxígeno. Ahora, ¿qué pasa con el límite inferior de explosividad? Acá es un poquito complicado, ¿sí? ¿Por qué? Primero, el límite inferior de explosividad es la concentración mínima de un gas en el ambiente, en la atmósfera, que nos puede causar una explosión o generar un fuego, ¿sí? Y lo que la norma nos pide, como les mostré hace ratito, es que esta concentración en el ambiente que nosotros midamos sea menor al 10%. ¿Sí? Es decir, cuando yo haga la medición, pues sí, la medida que nos dé el explosímetro de gases inflamables debe ser menor del 10%. Ahora, ¿por qué les digo que es un poquito complicado? Porque en realidad esta concentración va a ser diferente de acuerdo al tipo de gas que tengamos en esa área, ¿sí? Por eso también es importante que nosotros sepamos qué tipo de gases podríamos encontrarnos ahí, ¿va? Aquí voy a comentarles un poquito sobre una norma de la OSHA, bueno, esta norma precisamente habla ahora también del límite superior de explosividad. ¿Sí? Este límite superior no lo menciona la norma 33, ¿sí? Dijimos, a ver, límite inferior de explosividad es cantidad mínima para que no se genere un fuego del gas, ¿no? Y ahora, el límite superior es cuando la concentración de un gas es tan grande que lo que queda de oxígeno no es suficiente para facilitar esa inflamabilidad. ¿Sí? No sé si me explico con esto. ¿Sí está claro la diferencia entre límite inferior y límite superior? ¿O no? Se vale decir no también, ¿eh? Ok. Bien. Bueno, perfecto. Entonces sí está clara esa parte. Ahora, yo les decía que se vuelve un poco complicado porque todos los gases van a tener límites inferiores diferentes y límites superiores diferentes, ¿sí? Yo acá les pongo 3 ejemplos. Esto, si ustedes quieren, busquen anoten esto, cómo se llama el gas, busquen su hoja de datos de seguridad y en la sección 9 ustedes van a encontrar este dato, ¿sí? ¿Cuál es el límite inferior para cada tipo de gas? Y entonces, por ejemplo, acá tenemos que para el monóxido de carbono, el límite inferior es del 12% y el superior del 75%. Pero en el metanol, el inferior es de 5.5. Pero ay, acá me equivoqué, le puse rango de inflamabilidad. Monóxido de carbono, etanol, déjenme busco qué gas era, para no mentirles. Era gas propano. ¿Sí? Acá en el gas propano, el límite, y acá también está al revés, ¿no? Acá es inferior 1.7 y superior 10.8, ¿sí? Entonces, se vuelve un poco complicado porque la norma solo nos habla del 10%, ¿sí? Pero acá, sí, bueno, 10%, pero ¿de cuál? ¿Sí?
Y vamos a ver que todavía se va a complicar un poquito más. ¿Va? Entonces, lo primero que deben saber ustedes es, tienen que saber qué tipo de gas es el que se pueden llegar a encontrar. Estos dos ejemplos yo se los puse porque son los más comunes. Pero pues tenemos que saber qué tipo es para poder determinar estos límites inferiores y superiores. ¿Va? A ver, déjenme ver nada más. Voy a adelantarme tantito a ver si lo puse. Creo que no. Les comento entonces rápido acá. Eh, se vuelve un poco complejo esto porque un explosímetro sí les va a medir un cierto número de gases. Sí, de hecho, por ejemplo, un MCA X5, que se llama Altair X5, te mide hasta 6 tipos de gases, que también son los más comunes, ¿sí? Em, pero, ¿qué pasa? El 10%, a ver, este 10% que nos pide la norma, el explosímetro no te va a mostrar, digamos, qué porcentaje ocupa de la atmósfera total. Lo que el explosímetro te muestra es el porcentaje de ese gas que, es que ¿cómo lo explico? A ver, el, el porcentaje de la cantidad necesaria para que se genere una explosión según el tipo de gas, ¿no? Vamos a, déjenme, voy a cambiarles tantito, voy a hacer un ejemplo acá para poder explicarlo mejor. Ahí. Vamos a decir, dijimos hace rato, ¿no? Para que se presente una explosión con, vamos a decir, con metanol, el límite inferior es de 5.5% de concentración en la atmósfera. Es decir, eso es metanol, que la atmósfera está ocupada por el 94.5% de cualquier otra cosa, ¿no? Que entre esas debe estar el oxígeno. Entonces, este 5%, digámoslo así, es el 100% necesario para que se genere esa explosión, ¿sí? Entonces, lo que el explosímetro muestra, cuando a ustedes les da una medición del 20%, del 30%, del 15% o del 100%, es el porcentaje de esto, ¿sí? Es decir, que si el explosímetro me mostrara 100%, significa que hay el 100% de la cantidad necesaria para que se genere esa explosión. ¿Sí? Si me mostrara el 20%, es que es el 20% de la cantidad necesaria. ¿A qué sale? Ok, entonces, ¿esos valores como 5.5 ya son estándares o eso va a variar? No, acuérdate que esto al venir en la hoja de datos del producto, ese es el estándar. Es decir, el propio fabricante te está diciendo que del metanol, con que tú tengas 5% 5.5% en el ambiente, te va a generar una explosión. O te puede generar, mejor dicho. Sí, no sé si me explico. Sí, gracias. Ok, bueno, esto que yo les estoy comentando es, digamos, como el funcionamiento del explosímetro, ¿sí? Realmente digo, yo se los estoy comentando para que entiendan qué significa cada número, pero no necesitan aprenderse esto para poder leer el explosímetro, ¿va? De hecho, ahorita que estoy revisando la presentación, por ahí creo que no les puse el funcionamiento del explosímetro, pero ahorita se los muestro en YouTube. Entonces, nada más, a ver, aquí lo que les decía, lo que nos muestra el explosímetro es este porcentaje corresponde a la cantidad de cada tipo de gas. Ahora, lo que yo les decía también es, al ser
el explosímetro solamente mostrarme 6 tipos de gas, puede llegar a ser, digamos, inexacto, ¿no? Porque qué tal que hay algo adicional que el explosímetro no tiene la capacidad de medir, ¿va? Entonces, por eso es que se toman otro tipo de medidas. Sí, no sé si esta parte, quedó clara o si tengan alguna duda sobre ello. Por eso les decía que iba a ser un poquito complicado de explicar. A Quetzali tienes la mano levantada. Ah, sí, perdón, déjala retiro. Ah, ok. Bien. Bueno, miren, en realidad no necesitan aprenderse todo lo que les dije, ¿sí? Lo que ustedes deben saber es, eh, sepan qué tipo de gas pudiera haber en ese espacio. Busquen la hoja de datos del tipo de gas que pueda estar ahí y entérense de esto, ¿sí? De los límites superiores e inferiores, porque es con lo que ustedes van a trabajar. Ahora, hasta ahorita yo les he hablado de que debemos medir, de que el explosímetro, etcétera. No se trata solamente de tenerlo, se trata también de que yo debo saber usarlo, ¿sí? Primero, eh, la norma les va a pedir que en un espacio confinado tipo 1 tiene que haber al menos un explosímetro con los trabajadores. Es decir, yo ya determiné que es un espacio confinado tipo 1. Entonces, del grupo de personas que entre, al menos una persona debe contar con un explosímetro en el momento. ¿Por qué? Porque la atmósfera puede cambiar, ¿sí? ¿Cómo se imaginan que pueda cambiar la atmósfera del espacio confinado? ¿O por qué creen que sea? Por el tiempo de exposición, los trabajadores pueden consumir cierta cantidad de oxígeno, también por las actividades que estamos realizando, si van a hacer mantenimientos de soldadura, pues los gases tóxicos que se pueden generar ahí y acumular. Correcto, es esa la respuesta, ¿sí? Eh, Dependiendo del tipo de trabajos que hagamos al interior, un producto puede despedir gases, ¿sí? Como bien dice Aquetzali, las personas al respirar van pues, a expulsar CO2. Entonces, todo este tipo de cosas hace que la atmósfera cambie, ¿sí? Es por eso que, que debe haber un explosímetro al interior, ¿sí? Porque en el momento que se detecte este cambio de atmósfera, el explosímetro me lo va a decir y pues yo debo salir del espacio, ¿va? Esto, como les dije, debe haber uno en caso de que sea un espacio confinado tipo 1. Si es tipo 2, todas las personas deben contar con un explosímetro, todos los que estén dentro, ¿sí? Esto, bueno, pues es un poquito caro porque estos equipos son caros, pero bueno, es lo que nos está pidiendo la norma, ¿va? Ahora, ¿cómo debemos hacer las mediciones? ¿Sí? Eh, en esta imagen yo les estoy mostrando precisamente cómo es el uso del explosímetro dentro de espacios confinados, ¿va? Nosotros debemos hacer 3 mediciones a diferentes alturas y también dependiendo de la longitud, seguramente también lo tendríamos que hacer en diferentes puntos del espacio confinado, ¿va? ¿Por qué? Porque no todos los gases tienen la misma densidad. Va a haber algunos que se acumulen en la parte superior, otros en la parte media y otros en la parte inferior, ¿sí? Entonces, siempre antes de ingresar y para hacer la medición, se hacen 3 mediciones, parte superior, parte media y parte inferior. Y en las 3 debemos tener que es espacio confinado tipo 1. Si en alguna no lo tenemos, automáticamente es espacio confinado tipo 2. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes han usado un explosímetro? ¿Alguien de aquí sí lo ha utilizado o de plano nunca lo han utilizado?
¿No? No, la verdad es que no. Bueno. El uso realmente no es tan complejo como pareciera, ¿sí? Les voy a mostrar un video y lo voy a ir como, pues digamos, explicando en el momento. Me dicen, porfa, si pueden ya ver la pantalla de YouTube. Sí. Ok. Bueno, MSA, la compañía de la seguridad. Sabemos lo que está en juego. Altair 5X, detector multigas, cuidados y funcionamiento. bueno, no sé si lo escuchen, pero normalmente los explosímetros, yo les estoy mostrando uno de MSA porque son de los que yo he utilizado y siempre los encuentran como en estas bases, ¿sí? Yo al principio decía, bueno, ¿por qué no? Estos tanquecitos de acá, digamos que sirven para calibrar el equipo, ¿sí? Siempre a los explosímetros se les tiene que hacer una prueba de medición antes del uso. Y este equipo de MSA nos ayuda a eso. Lo que hacen es colocarlo en la base, digamos que le aprietan un botón, se hace la prueba de manera automática y este equipo te va a detectar si el explosímetro está calibrado o si no lo está, ¿sí? Porque los explosímetros deben calibrarse cada año, ¿sí? Y acuérdense que la calibración la tenemos que hacer con una empresa que esté certificada ante la EMA. Es decir, no la podemos mandar con cualquier persona que nos diga que lo hace. Debe ser una empresa certificada que nos garantice que sus procedimientos pues están con respecto a la EMA y que nos lo va a entregar funcional, ¿sí? Entonces, este equipo pues aquí nos va a ayudar a eso. Ahora, ¿cuál es el uso? Una vez que lo enciendan, digamos que el equipo pues, les va a empezar a mostrar por ahí como diferentes pantallas de los datos, ¿sí? Pero lo que a nosotros nos interesa es que muchas veces, digamos que nos llegamos a espantar porque una vez que enciende, el equipo empieza como a lanzar una alerta. Esa alerta es porque nos está pidiendo que hagamos una prueba de hermeticidad, ¿sí? Y hacerlo igual, es bien sencillo. Aquí les está señalando una válvula, que esa válvula está en la parte posterior, aquí atrás. Una vez que el equipo encendido nos esté pidiendo o nos esté señalando esa válvula, lo que debemos hacer es con un dedo taparla, ¿sí? Taparla porque en ese momento digamos que el equipo se vuelve a calibrar, ¿sí? Con sello hermético se vuelve a calibrar. Y nos va a indicar en el momento en que ya lo podamos soltar. ¿Sí? Va a seguir cambiando de pantallas, nos va a ir dando información, por ejemplo, de qué tipo de cosas mide, qué tipo de gases son los que mide. Y, por ejemplo, aquí nos está mostrando en qué niveles de cada tipo de gas nos va a lanzar la alerta. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en oxígeno nos dice, si está bajo de 19.5, yo te lanzo una alerta. Si los límites de explosividad están en 10%, te lanzo la alerta. ¿Sí? Lo mismo para cada tipo de gas, por ejemplo, CO2, 25 partes por millón. No me acuerdo qué nos dice aquí la fórmula, pero igual, ¿no? 10%. Eso en la parte inferior. Y nos va a mostrar lo mismo para la parte superior. ¿Sí? Límite superior de explosividad, qué tanto oxígeno puede haber, partes por millón, etcétera. ¿Va? Realmente aquí lo que tenemos que hacer es dejar que el equipo avance. Acá no le tenemos que hacer nada. Solito en algún momento ya cuando esto se acabe de cargar, la pantalla se va a mostrar así. Y así ya está haciendo una medición, ¿sí? Este equipo va a lanzar la alerta cuando en algún momento ya detecte algún tipo de gas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ingresar este equipo al espacio confinado, como les dije, en la parte superior, media e inferior,
y esperar que en ningún punto nos lance la alerta, ¿va? De hecho, estos ya en algún momento ya se pueden enlazar con el teléfono y desde el teléfono nosotros podemos capturar los datos. Entonces, podemos meterlo y capturar los datos de la parte superior, de la parte inferior y de la parte media, ¿va? Acá está un poquito como cómo se va a ver. Vean, o sea, empieza a vibrar, suena y prende estos foquitos rojos. Ahí es cuando te está diciendo que hay que uno de los gases está fuera de rango y miren, acá está. ¿Sí? Límite superior 27%, 33 partes por millón. Está abajo 19.5 de oxígeno. ¿Sí? Ahora, vean también que este equipo realmente es para tenerlo en la mano. ¿Sí? ¿Cómo creen que debamos hacer para hacer, si es un espacio muy profundo, para poder medir la parte de abajo sin necesidad de ingresar? ¿Cómo creen que sea? Daniela, Hola, buenas noches. Yo en su momento llegué a utilizar uno y traía una manguerita. Y con esa manguerita, pues traía cierta longitud y con esa manguera, pues ya era como lo, el equipo se quedaba por fuera del espacio, no sé si sea correcto, y la manguera pues era la que ingresaba al espacio, hacia la medición. sí, correcto. Hay equipos que traen una sonda, eh, pero también va a haber veces que no la van a tener, ¿sí? O que la sonda sea muy pequeña. Entonces, la verdad, y aunque suene pues como chistoso, lo que muchas veces se hace es que lo amarran con un lacito largo y lo bajamos, ¿sí? Lo bajamos hasta donde sea necesario. Si no lanza las alertas, entonces todo está bien. Y como les dije, podemos hacer el monitoreo desde el teléfono, ¿sí? Pero sí, o sea, la sonda es como lo ideal, pero realmente va a ser difícil que tú tengas uno de una distancia considerable como para que te haga la medición. Entonces, por eso les digo, lo que más comúnmente se hace es que lo amarras y lo bajas con una cuerda. Sí, entonces, de manera general, el uso del explosímetro, vean, no es tan complicado, pero sí necesitamos saber utilizarlo, ¿va? Y como les dije al principio, ojo, lo que yo les estoy diciendo de ninguna manera va a sustituir una capacitación formal, ¿va? Yo les estoy platicando las generalidades. Ahora, em, como les dije, tenemos que mantenernos alertas de los cambios de atmósfera, ¿sí? Entonces, muchas veces yo les voy a mostrar un extracto de un permiso de trabajo. Muchas veces en el propio permiso te va a pedir que hagas mediciones cada cierto tiempo. Aquí está cada 30, 60, 90, 120, 150, 180 y 210 minutos. Es decir, durante el tiempo que mi actividad dure, debemos hacer mediciones cada este tiempo, ¿no? Este es un tip que se les da precisamente para tener un control administrativo que nos permita garantizar que la atmósfera tiene las mismas condiciones que cuando empezamos, ¿sí? Y en todas se debe hacer el registro. Aquí solamente me pide que le haga un check, ¿no? Ok, pero va a haber muchos otros en donde se te va a pedir que anotes qué concentración de cada tipo de gas hay en los espacios confinados, en el momento en que estás haciendo la medición, ¿sí? Ahora, ¿qué cosas adicionales debemos considerar? Bueno, ustedes ya lo saben, ¿no? Análisis de riesgo son algo que debemos hacer sí o sí, siempre que hagamos cualquier tipo de actividad. Y en caso de actividades de alto riesgo, pues con mucha más razón, ¿sí? Otra, según el tipo de actividad, según el tipo de espacio que tengamos, o incluso de las personas que van a trabajar, debemos establecer una duración del trabajo, no solamente de mi jornada completa, sino cuánto tiempo una persona va a poder permanecer dentro, ¿sí? Normalmente lo que se hace es
que si a mí me piden monitorear la atmósfera cada media hora, entonces yo voy a permitir un máximo de media hora de trabajo para una persona, ¿sí? Y precisamente por esto, cuando son trabajos muy reducidos, cuando son trabajos muy puntuales, lo que se hace es rotar a la persona, ¿sí? Entra una persona media hora, la sacamos, se queda ya afuera, a lo mejor tengo a alguien más de reemplazo o otros 2 de reemplazo, y entra el que sigue, y entra el que sigue, y así se van rotando, ¿va? Todo esto siempre y cuando la atmósfera permita que se siga trabajando, ¿no? Como les digo, en caso de tener un espacio confinado tipo 2, por ahí la norma nos va a mencionar un poquito qué debemos considerar. Por ejemplo, acá, ¿no? Independientemente del tipo de espacio confinado que tengamos, todas las herramientas que entren deben ser antichispa. ¿Sí? Un radio antichispa, unas lámparas o herramientas antichispas. Esto, como les digo, para evitar precisamente tener una fuente de ignición, ¿va? Adicional, algo que se utiliza normalmente son estos tripiés o trípodes que también le llaman. Acá está mejor visto, vean. Es algo que se pone en el espacio confinado por fuera y a través del cual nosotros podemos anclar a nuestro trabajador. Uno, pues para que baje seguro, pero también en caso de que la persona abajo llegue a sufrir un accidente o por las condiciones del ambiente se desmaye, nosotros vamos a poder sacarlo sin necesidad de que alguien más entre. Porque yo no sé si ustedes han visto todo ese tipo de noticias en los que se reporta que se metieron a lavar una cisterna y como uno se desmayó, ahí va el otro a sacarlo, pero también se desmayó y ahí va otro a sacarlos. Y a fin de cuentas, pues hay 3, 4 personas que fallecieron por la misma causa, ¿no? Entonces, lo ideal es esto, mantener a una persona anclada al trípode para hacer un rescate desde fuera, ¿sí? Y también lo que nos pide la norma es que nosotros determinemos roles de trabajo, ¿sí? Roles de trabajo es, siempre que haya un espacio confinado, trabajo en espacio confinado, debe haber al menos 4 personas. Una persona que vamos a considerar el entrante, ¿sí? La persona que sabe, tiene conocimiento de espacios confinados, sabe medir o sabe interpretar lo que el explosímetro nos dice, tiene la capacidad de realizar los trabajos que ahí se van a realizar y que es la única autorizada para el ingreso, ¿va? En este caso, en caso de que tengamos solamente uno. Una responsabilidad que tiene el entrante es siempre mantener comunicación con el vigía. Si el vigía le habla, el entrante tiene que responder, ¿sí? Porque si no responde, es una señal de que algo ya pasó y lo que van a hacer es sacarlo, ¿va? Y otra, siempre seguir las indicaciones del vigía, ¿va? El vigía es otra posición que justamente su función es asegurarse que aquí afuera todo esté en orden, ¿sí? Mantenerse alerta de las condiciones del área, del ambiente, ¿sí? Y mantener comunicación constante con la persona que entra. Aquí algo importante, la voz de mando la tiene el vigía. Si el vigía ordena que se evacúe, no tiene por qué haber ningún cuestionamiento, ¿sí? El entrante lo que tiene que hacer es salirse y afuera, si quiere, pregunta por qué, ¿no? Pero una vez que le dicen, se tiene que salir, ¿va? Entonces llevamos entrante, vigía, tenemos en un caso ideal al rescatista, ¿no? Esto, pues, en caso de que la actividad sea de muy alto riesgo, se debe contar con un rescatista, que igualmente es una persona entrenada para trabajos en espacios confinados y que además también sabe, pues, precisamente de primeros auxilios, ¿sí? Y adicional a esto, aquí, perdón, se me olvidó cambiar el nombre,
no es rescatista, es autorizador. Sí, el autorizador, como ustedes saben, es la persona que siempre al final va a verificar que todo está en orden, que todas las medidas se siguieron, todos los controles administrativos se aplicaron, todos los controles de ingeniería están bien aplicados y una vez que él autoriza, entonces pueden trabajar. Si no, no. ¿Sí? Hasta aquí quisiera escucharlos. ¿Cómo ven que les ha servido esta información? Sí, yo considero que a veces hacemos esas actividades de manera cotidiana, pero vamos olvidando ciertos puntos, ¿no? Ciertas funciones de nuestro personal que nos apoya, como es el vigía, la persona entrante, y pues está bien recordarlo. Perfecto. Bueno, como yo les dije, esto fue una plática de las generalidades. Realmente la norma 33 es muy extensa. Sí, para abarcarla completamente tendríamos que hablar de todos los equipos, de los exámenes médicos, la frecuencia, incluso qué tipo de cosas considerar en un análisis de riesgos, ¿no? Pero de manera general, es esto lo que podemos hablar de espacios confinados, ¿sí? Entonces, veo, por ejemplo, que yo veo 4 personas nuevas, Daniela, Quetzal, Vianey y Carla. Este, ¿Cómo les pareció también la dinámica de esta sesión? Bueno, a Bueno, mí en lo personal Ay, espera. adelante, adelante. Bueno, gracias. A mí en lo personal, la verdad